Marcos 15, versículos 1 a 15. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Amén. Es lo que leemos en la palabra inspirada de Dios. Vamos a pedir que Él nos ayude a entender este pasaje, que toque nuestros corazones en este mensaje. Padre, te pedimos que nos ayudes en este momento a no ser distraídos, a no pensar otras cosas, sino enfocarnos completamente en ti, en tu palabra. Te pedimos, Señor, que el mensaje sea claro y sencillo y fiel a lo que dice tu palabra, y que tú lo tomes para aplicarlo a cada corazón, para salvar, para santificar conforme a tu santa voluntad. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El perfecto, el inocente Cordero de Dios, el Hijo de Dios, llevó los pecados de nosotros, su pueblo, nosotros los culpables, para salvarnos, para justificarnos, para reconciliarnos con Dios. Y ahora que estamos estudiando los últimos momentos de la vida de Cristo aquí en esta tierra, necesitamos enfocarnos en la obra espiritual que Él hizo. Lo que sufrió, pero también por qué lo sufrió. Porque Cristo no tenía pecado y por eso no mereció la muerte. Él sufrió y murió por nosotros, los culpables, para que tengamos vida eterna. Terminamos el capítulo pasado con la negación de Pedro, que ocurrió al mismo tiempo que Cristo estaba soportando la farsa de un juicio ante el concilio judío. Ahora, empezando el capítulo 15, vemos los resultados de ese juicio. Dice que ya que los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas y todo el concilio habían decidido qué hacer con Jesús, habían decidido que Él mereció la muerte, dice que llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato, quien era el prefecto romano, el funcionario romano que estaba gobernando sobre los judíos. ¿Por qué los judíos llevaron a Cristo ante Pilato, ante el gobierno romano? Porque recordamos que en ese momento su nación había sido conquistada, ¿verdad? Los romanos estaban gobernando sobre Israel y los judíos no fueron permitidos realizar el castigo de la sentencia de muerte. Solamente los romanos podían ejecutar a una persona. Entonces los judíos llevaron a Cristo ante Pilato. Y vemos que su acusación cambia. ¿Se dieron cuenta? Ante el concilio judío, Cristo fue acusado de decir que iba a destruir el templo. Y lo que finalmente le condenó es que afirmó ser el Hijo de Dios. Y los líderes judíos consideraban eso como blasfemia. Pero esas acusaciones no son las que llevan ante Pilato. Porque a Pilato no le iba a importar nada una discusión religiosa. ¿No? Que dice que es Hijo de Dios, ¿y qué? ¿Verdad? Entonces cambian su acusación. Y la primera cosa que Pilato pregunta a Jesús es: ¿eres tú el rey de los judíos?
Y vemos que lo que los judíos habían acusado a Cristo, lo que vemos también en los evangelios paralelos, es que Jesús era un revolucionario. Él quería declararse rey de los judíos, que estaba diciendo a la gente no pagar impuestos a César, y él quería establecerse como rey. Esto, obviamente, hubiera sido un gran problema para los romanos. Hubiera sido una amenaza para su gobierno. Entonces, esta es la acusación que los principales sacerdotes y los demás líderes llevaron ante Pilato para que él declarara la sentencia de muerte sobre Jesús. Y Pilato sí tenía ese poder. Digo, él era el gobernador sobre Israel por como 10 años. Los judíos aborrecieron a Pilato por varias razones, pero ahora él es el único que puede condenar a Jesús a la muerte. Le necesita. Entonces él hace la pregunta a Jesús en versículo 2. Pregunta a Cristo si la acusación era cierta. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Cristo responde, tú lo dices. Una respuesta ambigua. Él no dijo, sí soy el rey de los judíos, porque con esto Pilato pudiera haber dicho, ok, eres culpable, te sentencio a la muerte. Pero tampoco negó la acusación. Cristo, en su sabiduría divina, respondió diciendo que sí, pero no en la manera en la cual tú estás pensando. Era una respuesta afirmativa, pero mostrando que la situación no era algo temporal, algo de este mundo. Era rey, pero de otro mundo, de otro reino, algo espiritual en vez de físico. Y después de responder así a Pilato, Cristo se cayó ante las demás acusaciones. Dice que los principales sacerdotes le acusaban mucho, pero no dijo nada. Cristo continuó cumpliendo la profecía en Isaías 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por eso Pilato le preguntó otra vez en el versículo 4, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Pilato estaba muy sorprendido que Cristo no respondió nada. Vemos más adelante que Pilato se dio cuenta que Cristo era inocente, que los judíos solamente le habían entregado por envidia. Entonces Pilato no entendió por qué Cristo no quería defenderse ante las falsas acusaciones. Y es muy interesante que él pregunta, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Pues es muy similar a lo que el sumo sacerdote había dicho en el capítulo anterior, versículo 60. No respondes nada que testifiquen estos contra ti. Es casi lo mismo. Y en los dos casos, Cristo estaba callado. Y callado por dos razones. En primer lugar, porque no había nada que decir. Eran falsas acusaciones sin prueba. Y en segundo lugar, porque él sabía que todo esto iba a terminar cumpliendo la voluntad de su Padre. Todo iba a terminar con su muerte para poder salvar a su pueblo. Entonces dice el versículo 5, mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Pilato se maravillaba y empezó a pensar en un plan. Piensa en versículos 6 a 10. Ahora bien, el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiese. Eso fue la costumbre de Pilato. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre las había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Entonces Pilato tenía la costumbre a soltar un preso durante la fiesta de la Pascua para apaciguar a los judíos. Y puesto que se dio cuenta que Cristo era inocente, que los principales sacerdotes solamente le habían entregado por envidia, él pensaba que si presentara a la multitud con una opción entre un prisionero peligroso y un hombre inocente, que iban a escoger al hombre inocente, iban a escoger a Cristo, y así Pilato podía frustrar el plan de los líderes judíos. Entonces propone soltarle a Cristo o a Barrabás. Y leemos de quién era Barrabás en versículo 7. Dice que era un preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Era un criminal, una persona que había cometido homicidio. Pero dice el versículo 11 que los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Y Pilato no lo puede creer. Está arruinando su plan. No entiende lo que está sucediendo. Y por eso pregunta en el versículo 12, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos?
Y la multitud grita, crucifícale. Pilato pregunta, pues ¿qué mal ha hecho? Pero la gente gritaba aún más, crucifícale. Y Pilato, cobarde como era, en vez de hacer la cosa correcta y soltar a Cristo, porque Pilato tenía el poder de soltar a Cristo y Barrabás, los dos, pero cede a la multitud. Versículo 15, Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Él quiere satisfacer al pueblo y por eso manda a Cristo para ser azotado. Como vemos un pasaje paralelo, después de ser azotado le muestra otra vez al pueblo para intentar despertar su compasión y empatía. Pero la multitud seguía en sus gritos de crucificarle. Entonces leemos aquí en versículo 15 que Pilato soltó a Barrabás y entregó a Jesús para que fuera crucificado. Esta es la clave del pasaje. Todo eso ha sido la introducción. Esta frase en versículo 15, Pilato soltó a Barrabás y entregó a Jesús. El culpable fue soltado y el inocente fue entregado a la muerte. Que es precisamente lo que sucede en la salvación. En la salvación el culpable es soltado, rescatado, salvado, porque el inocente fue entregado a la muerte. El inocente dio su vida para que el culpable pudiera vivir. Esa es la razón por la cual Cristo sufrió todo esto, la razón por su crucifixión y su muerte, para que culpables como tú y yo podamos tener vida. Eso vemos claramente aquí en este versículo, en esta frase. Pilato soltó a Barrabás y entregó a Jesús para que fuera crucificado. Pero fíjense que Barrabás no era el único culpable ese día. Era el único culpable que había sido condenado a la muerte. Pero el pasaje también enfatiza el papel que jugó Pilato. Vemos su culpabilidad. También podemos ver la culpabilidad de los líderes religiosos que planearon todo eso y entregaron a Cristo para que los romanos le mataran. Y a menor grado podemos ver también la culpabilidad de la multitud del pueblo judío ese día. Entonces, cuando ponemos atención a los personajes en esta historia, en este pasaje, podemos tener una idea de los tipos de personas por quienes Cristo murió. Los tipos de culpables que existen, que pueden recibir vida debido a la muerte del inocente Hijo de Dios. Entonces el inocente fue entregado para que el culpable fuera perdonado. El inocente Hijo de Dios fue entregado a la muerte para que culpables como tú y yo podamos tener la vida. Entonces vamos a considerar los tipos de culpables por quienes Cristo murió. En primer lugar vemos aquí que el inocente fue entregado por culpables duros y grandemente pecaminosos. El inocente fue entregado por culpables duros y grandemente pecaminosos. Aquí me refiero al ejemplo de Barrabás. Empiezo con Barrabás porque es el ejemplo más obvio, ¿verdad? Nuestro texto destaca en el versículo 15 que este culpable, el asesino Barrabás, fue soltado para que Jesús, el inocente, pudiera ser crucificado. Otra vez en el versículo 7 vemos quién era Barrabás. Es un preso que con sus compañeros de motín habían cometido homicidio en una revuelta. Es decir, él era un insurgente quien había intentado derrocar el gobierno romano. Es muy irónico, porque Barrabás había intentado hacer lo que Cristo rehusó hacer, lo que los judíos acusaron a Cristo de querer hacer. Intentar ser el rey físico, el salvador de su pueblo, de los enemigos, los romanos. Entonces no sabemos mucho de este hombre, pero sabemos que era un asesino, se había matado a algunas personas, estaba encarcelado por homicidio. Entonces sin duda era culpable. No había ninguna duda aquí que él mereció la muerte. No leemos que él se había arrepentido, no leemos que él quería mejorar su vida, nada así. Era un asesino, un hombre duro, un rebelde y mereció la muerte. Pero los líderes judíos y el pueblo preferían tener a él libre y suelto que el perfecto, inocente Cordero de Dios. Los líderes judíos tenían más miedo de Cristo con sus enseñanzas y milagros y su perfección que de un criminal.
El pueblo estaba gritando que ese criminal fuera liberado. Y así fue. Un hombre así, un hombre culpable de homicidio, un hombre duro y pecaminoso fue soltado para que el perfecto Hijo de Dios fuera crucificado. Ahora hay personas como Barrabás hoy en día. Personas duras, personas grandemente pecaminosas, personas que han cometido crímenes, que han hecho cosas que aún el mundo ven como cosas malas. Y no son personas que están buscando cambiar, no están buscando a Jesús, no quieren mejorar sus vidas, quieren continuar en su pecado. Para personas así, Cristo murió. Para personas culpables de los más horrendos crímenes, para rebeldes duros y pecadores muy grandes. ¿Tú eres así? Un pecador por placer, un pecador que ha hecho cosas terribles en tu vida. Cristo murió por personas como tú. El inocente fue entregado a la muerte para que los más grandes y duros pecadores puedan tener la vida. La Biblia dice que todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros nacemos en pecado. Desde el vientre somos pecadores por naturaleza. Muy pronto empezamos a pecar. La Biblia dice en Romanos 3 que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así siendo inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así somos todos por naturaleza. Y Cristo murió por culpables duros y grandemente pecaminosos. Murió por culpables como tú. No has cometido tantos pecados que Dios no te puede salvar. No has cometido pecados tan grandes que no puedes ser perdonado. En segundo lugar, el inocente fue entregado por culpables religiosos. Aquí me refiero a los judíos, a los líderes judíos, quienes también fueron culpables de la muerte de Cristo. Estudiamos el juicio de Jesús en el pasaje anterior, un juicio ilegal, estaban buscando falsos testimonios para condenarle, ellos mentían y seguían mintiendo aquí en el capítulo 15, cuando les llevan ante Pilato. Entonces son ellos, conforme al versículo 10, quienes incitaron a la multitud a demandar que Barrabás sea azotado y Cristo crucificado. Entonces los líderes judíos, los líderes religiosos aquí, no eran criminales así como Barrabás, ¿verdad? No parecían ser pecadores tan abiertos, eran religiosos, sabían de Dios, estudiaban las Escrituras, tenían mucha buena doctrina, pero eran culpables de la muerte de Cristo de todos modos. Aquí estos líderes religiosos, aun con todo su entendimiento de las Escrituras, reaccionaron a su Mesías persiguiéndole, acusándole falsamente, al final entregándole a los romanos para sufrir la muerte en la cruz. Porque tenemos que ver que no eran los romanos quienes prendieron a Cristo, no eran esos paganos quienes traicionaron a Cristo. Los romanos nada más fueron los instrumentos que Dios usó para su muerte misma. La culpa era de los judíos, de todos los líderes judíos. Como leemos en el libro de Hechos, cuando Pedro les dice que ellos entregaron a Cristo y le negaron ante Pilato y mataron al autor de vida. Entonces vemos aquí los culpables religiosos. También tengo que decir que hoy en día hay muchas personas religiosas. Muchas personas en nuestro país que saben de Dios, que han asistido a la iglesia, por lo menos de vez en cuando, han leído algo de la Biblia, dirían que creen en Dios, dirían que creen en Cristo, personas que saben lo que dice la Biblia, tal vez aún la estudian, la escuchan predicada, pero no son salvas. Porque la religión no salva. El conocimiento intelectual de la Biblia no salva a nadie. El estar en una religión no salva a nadie. El asistir a una iglesia no salva a nadie. En el contexto de este pasaje, los líderes religiosos de esos días eran eruditos, estudiosos del Antiguo Testamento, pero rechazaron a Cristo. Ejemplificaron lo que Santiago iba a escribir años después. Aún los demonios saben quién es Dios. Saben que es uno. Y tiemblan, pero no son salvos. Siguen siendo demonios. Es posible ser muy religioso
Es posible tener una apariencia externa de ser una buena persona, una persona religiosa, pero no conocer a Dios y no ser salvo. Hoy en día hay muchos religiosos que no son salvos. Muchos que tienen algún conocimiento, pero no creen. Muchos que crecieron con sus padres o abuelos inculcándoles en cierta religión, llevándolos a la iglesia, pero no son salvos, sino son culpables y muertos en sus delitos y pecados. Tal vez eso describe a alguien aquí hoy. Eres muy religioso, crees en Dios, tal vez asistes a una iglesia, pero nunca te has arrepentido de tus pecados ante Dios. Nunca has creído en Cristo como el único que te puede salvar. Nunca has sido transformado para siempre por medio de la salvación. Puede escribir un adulto, un joven. Una persona puede tener todo el vocabulario de la iglesia. Puede hablar de la doctrina, puede orar con nosotros. Pero tú no crees. No quieres dejar tu pecado. ¿Quieres tener algo del mundo y también algo de la iglesia? Eres un culpable religioso y no eres salvo. Pero Cristo murió por culpables como tú. En tercer lugar, aprendemos aquí que el inocente fue entregado por culpables ignorantes. Culpables ignorantes. Porque en este pasaje podemos pensar en la multitud, la gente normal, entre comillas, en esta historia. Ellos también eran culpables porque preferían a Barrabás. Pero parece que fue por algo de ignorancia, por la manipulación de sus líderes. Porque no leemos de ninguna razón específica por la cual ellos querían que Cristo fuera crucificado. No es que odiaban a Cristo, simplemente fueron incitados e hicieron lo que sus líderes dijeron que hicieran. La multitud aquí ilustra a las personas neutrales en nuestro mundo. Y pongo neutrales entre comillas, porque en verdad nadie es neutral. O amas a Cristo o le aborreces. No hay otra opción. Pero no todos reconocen esa verdad. Hay personas que simplemente no piensan en Cristo. Si les preguntaras, dirían que pues, no le aborrecen, pero no están interesados tampoco en arrepentirse y seguirle y cambiar sus vidas tampoco. Pueden ser personas ignorantes en cuanto a quién es Cristo, ignorantes en cuanto a su necesidad de la salvación, pero generalmente son ignorantes no porque no tienen la oportunidad para entender, sino porque no quieren entender. Eso sabemos porque ¿cuántas personas has invitado alguna vez a esta iglesia que no querían venir? Es muy probable que sean personas ignorantes de la verdad, pero es su culpa. Ellos no quieren aprender, no quieren escuchar, no quieren tomar el tiempo, esforzarse para aprender de Dios. Aquí en este pasaje no sabemos de exactamente cuáles personas fue compuesta esta multitud, no tenemos un ejemplo específico, pero en el tiempo de la Pascua había muchísimos peregrinos de todo Israel. Y seguro que algunos aquí habían escuchado las enseñanzas de Jesús o habían visto sus milagros durante los últimos 3 años. Entonces ellos realmente estaban sin excusa, porque tenían la oportunidad de creer en Cristo, pero no querían. Además querían un rey físico para rescatarse de los romanos, no querían un salvador de sus pecados. Fíjense que el inocente fue entregado por ellos, por la gente neutral, la gente ignorante. ¿Tú te consideras neutral? Dices, pues no es que odio a Cristo, me considero una persona que cree en Dios, pero decir que soy un vil pecador, no creo. Hacer un compromiso con la iglesia, no quiero. Dejar de hacer ciertas cosas en conformidad a los mandamientos de Dios, no. Pues en realidad no eres neutral porque no es posible. Nadie puede ser neutral cuando se trata de Cristo y las cosas espirituales, cuando se trata de su alma eterna. O amas a Cristo y lo muestras por medio de tu obediencia a sus mandamientos, o le aborreces. No puedes estar aquí en medio. ¿Le amas y le obedeces o le aborreces? O tal vez eres ignorante de las cosas de Dios. Nunca has pensado en las cosas espirituales. Tal vez así ha sido hasta ahora, hasta esta pandemia, hasta ahora tener que enfrentar la posibilidad de tu muerte o la muerte de un ser querido. Ahora estás aquí escuchando el mensaje, que es un buen primer paso. Ya no eres ignorante. Ahora tienes que creer lo que Cristo ha hecho para comprarte la salvación.
Cristo murió por culpables como tú, porque sí eres culpable. Tu ignorancia es ignorancia voluntaria, porque la Biblia te dice todo lo que necesitas. En la iglesia puedes escuchar predicada la verdad. Tienes la oportunidad. Cristo murió para que tú puedas tener la vida eterna. Y el último tipo de culpable se ve aquí en la confrontación más obvia en este pasaje entre Cristo y Pilato. El inocente fue entregado por culpables que conocen la verdad y la rechazan. Y aquí me refiero a Pilato. Pilato también fue culpable. Este pasaje y los pasajes paralelos en los otros evangelios muestran que Pilato sabía que Cristo era inocente, pero le condenó a la crucifixión de todos modos. Y Pilato se dio cuenta de manera muy rápida que Cristo no era culpable, que debería ser soltado porque no había hecho nada malo. Conocía la verdad, en parte, por supuesto, no tenía todo entendimiento, pero tenía algo de la verdad. Cristo le dijo que era un rey. Pilato admitió que no encontró nada malo en Cristo, pero le entregó para ser crucificado de todos modos. En cierto sentido, aunque Cristo estaba ante Pilato, en realidad Pilato estaba ante Cristo y su corazón fue expuesto. Su carácter fue expuesto. Pilato era un cobarde completo, porque sabía qué hacer, pero cedió a los judíos, cedió a la presión de los líderes religiosos y al miedo del pueblo, el miedo de una revuelta, una revolución. Pilato entregó a Cristo a la muerte para evitar más problemas, para protegerse a sí mismo, porque tenía el poder para soltar a Barrabás y a Cristo, los dos. Ahora hay personas hoy en día que también conocen la verdad. No toda, pero suficiente para saber que deberían buscar a Cristo, deberían estar en la iglesia, deberían estudiar la palabra, pero no lo hacen porque son cobardes. No lo hacen debido a la presión de otros, normalmente sus familiares, a veces sus novios o novias. No quieren ser burlados, no quieren sufrir, aunque saben mejor, rechazan a Cristo, ignoran a Dios, no vienen a la iglesia, no leen la palabra. Ante todo, eso se aplica a los incrédulos, aquellos que ni buscan la salvación que saben que necesitan, porque así van a enfrentar persecución de otros. Pero recuerden que en la parábola de las tierras Cristo dijo que algunos escuchan la palabra, parece que creen, pero cuando venga la persecución y la aflicción se apartan. Y eso es pura cobardía. Y lo que es más no tiene sentido, porque tú quieres sacrificar tu vida eterna por la comodidad actual. O puedes sufrir aquí un poco, pero tener la eternidad con Dios. Pero también hay una aplicación aquí para los cristianos que quiero enfatizar. Personas que conocen la verdad, son hijos de Dios, saben lo que deben hacer en sus vidas cristianas, pero no siempre lo hacemos, ¿verdad? O no siempre lo hacemos como deberíamos. ¿Y por qué? A veces debido a la presión de otros. Porque el esposo o la esposa o los hijos o los padres te dicen que eres demasiado radical. Eres el santo. Y la verdad ni es persecución, ¿verdad? Entonces es un poquito difícil. Pero esas personas son personas que ceden a sus seres queridos cuando les dicen, ¿por qué van a la iglesia cada domingo? ¿No puedes faltar de vez en cuando para pasar tiempo con tu familia? ¿Qué es más importante, tu mamá o tu iglesia? ¿Verdad? O te preguntan, si vas en la mañana, ¿por qué también un culto en la tarde? Entre semana también, los miércoles con tanto tráfico y vas a regresar tan tarde, tan cansado. ¿Por qué cada día lees la Biblia? Cada día oras. ¿No puedes brincar ni un día? Y aún los cristianos pueden ser tentados a actuar como Pilato y ser cobardes en vez de tener valor. Ceder a la opinión de otros en vez de hacer lo que saben es correcto. Pero Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía y deberíamos preocuparnos mucho más por la opinión de Dios que la opinión y persecución y palabras de nuestros seres queridos. Entonces, aún antes de que lleguemos a la crucifixión misma,
en donde vemos de manera muy clara el amor de Cristo para con nosotros, su gracia en la salvación. Aún antes podemos ver en este pasaje lo que Cristo hizo para salvarnos. Podemos ver aquí la ilustración de su gracia. El inocente fue entregado por el culpable, de manera literal aquí, de manera física, cuando Pilato soltó a Barrabás y entregó a Cristo a la muerte. Pero lo que sucedió aquí físicamente es lo que Cristo iba a hacer espiritualmente cuando sufrió en la cruz por nuestros pecados. Y por eso leemos en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, concluyendo, aplicación aquí. Vemos primero que hay mucha gracia en Dios. Que su gracia es infinita y Dios puede salvar a cualquiera. No importa qué tipo de culpable eres, hay salvación para ti. Si eres duro, has vivido en mucho pecado, si has cometido pecados horrendos en contra de Dios, en contra de otros, hasta matar a alguien, eres una persona así como Barrabás y tú puedes ser rescatado y salvado porque Cristo, el perfecto inocente, sufrió y murió. Si eres un religioso, pero no un cristiano, has crecido de manera religiosa, vamos a ser un buen católico romano, por ejemplo, siempre yendo a la misa y orando a la Virgen, pero no conoces a Cristo, de hecho le rechazas porque estás satisfecho en tu religión, también es salvación para ti. Cristo se entregó a sí mismo por personas como tú. Tienes que preguntarte si en verdad conoces a Dios o si has sido esclavizado por una religión falsa, una religión que te va a llevar a la condenación eterna en el infierno en vez de con Dios para siempre. También hay gracia para ti si eres un ignorante de Cristo y su salvación y piensas que eres neutral. No odias a Cristo, pero tampoco te interesa mucho. Dios te puede salvar. Cristo se entregó por culpables como tú. Reconoce tu necesidad de Cristo y su salvación. O, sí, como Pilato, has sido cobarde. Has aprendido la verdad, pero la rechazas porque no quieres sufrir, porque tus familiares te desaniman. Porque tú cedes a otros y tienes miedo a lo que otros van a decir. También hay salvación para ti. Hay gracia para ti. Hoy puede ser el día de tu salvación. Entonces, un mensaje de mucha gracia. Porque Dios puede salvar a cualquier tipo de culpable. Pero también, aunque vemos un mensaje de mucha gracia en este pasaje, también hay un aviso muy grande. Porque no tenemos evidencia que ninguna de las personas en esta historia fuera salva. Los personajes aquí muestran los tipos de culpables que Dios puede salvar. Culpables de todo tipo. Pero el hecho de que tú eres culpable no garantiza tu salvación. Puedes ser culpable y condenado para siempre si no crees en Cristo. Bien, aquí en nuestro texto no sabemos nada de Barrabás. Después fue soltado, pero no sabemos lo que pasó con él. No tenemos ninguna evidencia que reconoció quién había dado su vida por él. Pilato continuó como era y se suicidó. En cuanto a la gente que formaba esta multitud, no sabemos nada. Y en cuanto a los líderes religiosos, pues los vemos otra vez en el libro de Hechos. Vamos, algunos meses después, todavía persiguiendo a los cristianos. Y Esteban, en Hechos 7, dijo a los judíos, y ante todos los líderes judíos, que ellos habían matado al justo. Ellos responden matándole a él. No habían cambiado para nada. Entonces hay gracia. Hay gracia infinita para limpiarte de todo tu pecado y toda tu culpa. Pero tienes que reconocer tu necesidad. Tienes que arrepentirte hoy de tu pecado. Tienes que creer en Jesús. ¿Qué vas a hacer con él? Aquí Pilato preguntó a la multitud en versículo 12, ¿qué pues crees que haga del que llamáis rey de los judíos? Ellos respondieron, crucifícale. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con Jesús? El Rey de Reyes y Señor de Señores, el único Salvador y el Dios verdadero. ¿Qué vas a hacer con Él hoy? ¿Vas a continuar en tu pecado duro y rebelde en contra de Él? ¿Vas a continuar en tu religión, pero sin Cristo y sin la salvación? ¿Vas a continuar en tu ignorancia, evitando pensar en el estado eterno de tu alma? ¿Vas a continuar cediendo a la presión de otras personas, aunque sabes mejor, aunque sabes lo que necesitas?
no lo hagas. Ahora es necesario que reconozcas que Cristo tiene que tomar tu lugar porque eres culpable. Tu pecado ha hecho separación entre tú y Dios, y la única manera en la cual puedes llegar a ser su hijo y disfrutar su salvación y la vida eterna es admitir que en ti mismo tú nada más mereces el infierno. Mereces la ira de Dios debido a tus pecados. Y por eso Cristo murió. Por eso el inocente fue entregado y crucificado, para que personas como tú y yo podamos ser soltados y salvados. El inocente fue entregado para que el culpable fuera perdonado. El inocente Hijo de Dios fue entregado a la muerte para que culpables como tú y yo podamos tener vida. Pues cree en Él. No esperes más. Ven a Cristo para la salvación. Vamos a orar. Padre, te pedimos que obres en los corazones ahora. Que nadie ignore el mensaje. Que el enemigo no venga para quitar la semilla que ha sido sembrada, sino que en ese día tú salves a más de tu pueblo. Que tú salves a las personas aquí que todavía están viviendo en la culpa de sus pecados. Tal vez duros, tal vez religiosos, tal vez pensando que son neutrales o tal vez cobardes. Te pedimos, Señor, que puedan darse cuenta de que son culpables y que necesitan la salvación en ti. Que no pueden hacer nada para merecerlo por sus obras, sino nada más tienen que pedirte a ti que les salves. Hazlo, te pedimos, Señor, con alguien, con algunos aquí hoy, que hoy puede ser el día de su salvación. Que tú recibas más gloria por ya tener más personas en tu reino, en tu familia. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de esas personas y que les salves de sus pecados. Que ellos no tengan ninguna paz hasta que se sometan a ti y te rueguen por la salvación de sus pecados. Y te pedimos, Señor, que nosotros como tus hijos podamos ahora vivir en acción de gracias, porque también éramos así, culpables de algún tipo, y tú nos salvaste. Cristo murió por nosotros, tomó nuestro lugar. Te pedimos, Señor, que nosotros vivamos por ti, que nosotros no cedamos a otras personas que quieren tentarnos a no obedecerte, a no vivir como deberíamos. Ayúdanos a tener el valor de obedecerte a ti y que no nos importe lo que digan o lo que piensen otras personas. Te pedimos, Señor, que como iglesia tengamos este valor, que podamos comprometernos a vivir conforme a tu palabra. Entonces te pedimos, Señor, que tú tomes tu palabra predicada y que la aplicas a nuestros corazones en poder con tu Espíritu Santo para transformarnos. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.